Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a todos a nuestra celebración. El protagonista indiscutido de hoy es el Bautista. Él, frente al Mesías esperado, es menos que un esclavo. Por eso, su humildad interna es más fuerte que sus pobres vestiduras y magra alimentación. Esta es la postura de quien sabe vaciarse de sí mismo para que la palabra se inserte en la propia cultura y sea Dios con nosotros. Esa humildad es la grandeza de Juan. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo en que se acerca para encarnarse y venir a nuestra vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo principalmente queremos poner sobre el altar este deseo de seguir caminando en ese proyecto de vida que tenemos, transformar nuestro corazón en ese verdadero pesebre donde tenga que nacer el Señor. Estemos atentos a la palabra del Señor que siempre nos invita a preparar el corazón, a anidar a Jesús, que se encarna en nuestra propia vida, que se encarna en nuestra propia existencia. Iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, reconociéndonos ante el Señor pecadores y faltos de su misericordia. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúnciale que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplenen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras, los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán justamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz,
Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo, le asegura el dominio, el premio de su victoria lo acompaña y lo recompensa, lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tienen paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se convierta. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida, ya que todas las cosas se desintegran de esa manera. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando bautismo de conversión
para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con las langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Y la palabra de Dios, como siempre, sale a nuestro encuentro y nos está animando, nos está entusiasmando a seguir esperando. Adviento, advenir, es lo que está por llegar. Viene a nuestra sociedad, viene a nuestra familia, viene a nuestra vida. Y ante esta presencia, la primera lectura nos decía el profeta Isaías que grita, ¿verdad? Pero grita de alegría, porque de cierta manera la presencia del Señor hace esto que Él dice en este capítulo 40. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. Es decir, este tiempo de servicio significaba la parte del exilio en que ellos se encontraban. Isaías está anunciando ya ante una situación de liberación. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Es decir, lo que a nosotros nos puede consolar, lo que a nosotros nos puede dar vida, es solamente cuando tenemos esta presencia de un Dios que nos libera. Es decir, que este tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo de preparación a una verdadera liberación. Que tiene que desatar de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. ¿De qué cosa el Señor nos tiene que liberar? ¿En qué cosa estamos atados? Estamos ahí como imposibles de salir, que nos volvemos en serviles ante el pecado, que nos volvemos entonces personas sin la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, que pueda transformar esta sociedad, o sin la fuerza necesaria del Espíritu que pueda transformar, incluso comenzando con lo pequeño, nuestra propia familia. Hay tantas situaciones, ¿verdad?, difíciles que todos tenemos, pero algunas veces pero este es entonces el tiempo en que tenemos que escuchar, y así comienza la profecía en el capítulo 40 del profeta Isaías, el segundo Isaías. Ante la situación del exilio, él nos está diciendo: no, hay que animarse, hay que fortalecerse, y por lo tanto consuelen a mi pueblo. Hablen al corazón de Jerusalén. Hablar al corazón de Jerusalén significa ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el Señor en ese tin, ¿verdad?, en ese repetir continuamente de su palabra nos está transmitiendo el mensaje de salvación para poder liberarnos, para poder salir? Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque el servicio se ha cumplido. Su culpa está pagada. Es decir, que aquí Isaías también está mirando y está diciendo: bueno, todo lo que ustedes han sufrido, todo lo que ustedes han pasado, fue un momento de purificación. La culpa está pagada. Ahora el Señor llega como ese Salvador que nos libera y que nos fortalece. Por otra parte, queridos hermanos, solamente quiero tocar por lo menos un elemento esperanzador que aquí nos da la segunda lectura, que es la segunda carta del apóstol San Pablo a sus cristianos, a su comunidad. Que nadie perezca, sino que todos se conviertan, nos dice, ¿verdad?, aquí San Pedro. Y esto es importante, queridos hermanos, porque se nos presenta a un Dios, dice, que no tarda en cumplir lo que ha prometido. Es de nuevo una esperanza. Por eso estamos esperando, estamos en Adviento. Sabemos que el Señor va a cumplir aquello que nos ha prometido.
Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos en espera, también nosotros estamos con ese deseo, ¿verdad?, de recibir al que está por llegar. También nosotros entonces estamos muy preparados. Entonces dice San Pedro, ustedes tienen que tener paciencia, porque el Señor realmente no quiere que nadie perezca. No quiere que el hombre se destruya, quiere decir eso. Quiere que seamos felices. Ese es el objetivo principal, ¿verdad?, de la creación de Dios cuando crea a cada uno de la humanidad, a cada uno de los hombres, a cada uno de nosotros. Todos tenemos una marca registrada ante el Señor. Cada uno es diferente y cada uno ya lleva ante el Señor. Y cada uno de nosotros está llamado a esto, a la felicidad, a la realización. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos, en todo caso, si hemos errado un poco, nos hemos desviado, no hemos cumplido bien con esa voluntad de Dios, con ese objetivo de Dios en nuestra propia vida, entonces quiere que todos se conviertan, quiere que todos entonces lleguen a el conocimiento, a la plenitud de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces ¿cómo vamos a realizar este camino? ¿Cómo vamos a realizar, verdad, la acción de la gracia de Dios en nuestra propia existencia? Y después, queridos hermanos, lo que ya hemos escuchado en el Evangelio, esto sí que nos tiene que ayudar. Aquí el protagonista es Juan el Bautista, que nos vuelve a anunciar, nos vuelve a llamar y nos dice, bueno, preparen. El Mesías es ese Mesías esperado. Pero recuerden que nosotros ante el Mesías, y por eso está diciendo, tenemos que presentarnos de una manera también muy humilde. Juan mismo, que es su precursor, él dice, yo no soy digno incluso ni de ponerme a sus pies para desatarle las propias correas de su sandalia. Y esto es lo que nosotros hoy pedimos también, esa humildad interna que necesitamos nosotros, queridos hermanos. Esa es una actitud. Nosotros muchas veces, causa del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y ese es entonces el verdadero orgullo, ¿verdad? Es la autosuficiencia. Está con mi peñan de apitebe llevan que venían de Yara. Entonces, no, se copona hoy, se está se plata, se no te venían de Yara, ¿verdad? Y entonces vivimos así. Vivimos en una forma totalmente independientes de Dios. Es decir, somos totalmente autosuficientes. No nos vamos a misa, no nos confesamos, no queremos entonces hacer ese camino de la propuesta del Evangelio, de la buena noticia que el Señor nos trae, ¿verdad? Y esto es entonces lo que nos lleva a nosotros a tener una vida de esclavos, es decir, la vida dependiente de tantas situaciones más bien humanas, olvidándonos de lo esencial, de lo que nosotros ahora estamos leyendo y de lo que es una propuesta de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que procurar seguir en estos días. Esto es lo que el Señor hoy nos está proponiendo, ¿verdad? Antes del nacimiento, antes de su encarnación. Es decir, abrir el corazón, ponernos en una sintonía, la sensibilidad del corazón para entender lo que Él hoy nos quiere regalar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia en este domingo y que sea la fuerza sanadora. No nos olvidemos, ya estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Y cuando llegue la Navidad, verdaderamente estemos sensibilizados y ese Jesús, ese Dios que se quiere encarnar, lo haga verdaderamente en nuestro corazón, en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los que son perseguidos por anunciar la buena noticia del Señor en el Paraguay y en el mundo entero, para que sean auxiliados por la fuerza del Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, para que buscando la unidad, vivamos en continua conversión, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que han perdido a sus seres queridos, especialmente durante la pandemia, para que reciban el consuelo necesario, oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y todas aquellas que también nosotros tenemos en el interior de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto que doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio mío y de ustedes, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron
y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgen de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha confianza y con ese deseo de seguir creciendo y preparando nuestro corazón a la venida de nuestro Salvador, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado hoy en tu Evangelio, concédenos, Señor, siempre la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo. Sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan, todo un Dios escondido en un pan. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no solamente sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Así hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un feliz domingo. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación.
este año no puedo peregrinar. Pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Un pesebre fue tu trono, descendiste a lo más bajo, siendo Rey Altísimo. Un bebé naciste, Dios, el amor bajó del cielo para librarnos y restaurarnos, nuestro Mesías, nuestro príncipe de paz. Derrumbaremos las paredes del pecado, Rey excelso para hacerte un lugar y con los ángeles cantar. Gloria, gloria, gloria a Dios.
Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
moriste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle,